Este es un nuevo año, como todos los años. Ya los que tenemos más años, ya sabemos, los que están más jóvenes, todavía tienen la emoción de cada año nuevo, de los deseos y de todo eso. Pero ya después, cuando pasan muchos años, ya como que pierde un poco el brillo eso, ¿no? ¿No? ¿Quién habló? Una persona muy joven por ahí. La cuestión es la siguiente, Rosita, siempre ella, ¿no es cierto?, tan positiva. La cuestión es la siguiente, hermanos. ¿Ustedes creen que vamos a pasar dificultades este año? ¿O todo va a ser color de rosa? No, siempre, siempre. Entonces, ¿dónde está la clave? La clave es cómo el Señor nos ayuda a prepararnos para enfrentar esos momentos que son parte de la vida. Por eso esta mañana leemos, o esta tarde leemos ahí en Mateo 7, 24 al 27, palabras del Señor Jesucristo, que después de estar enseñando varios conceptos, principios del reino, del mensaje del Evangelio, Él dice lo siguiente, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Por eso el título del mensaje de esta mañana es Aprendiendo a lidiar con las dificultades de la vida. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, Señor, esta mañana a través de tu palabra, para que, Señor, tú nos permitas, Señor, internalizar, asimilar lo que tu palabra nos pueda decir esta mañana, para que nos permitas estar más preparados, más firmes en la fe, en la vida cristiana, para poder lidiar con esto que es parte de la vida, Señor. Bendice nuestras vidas a través de tu palabra esta mañana. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. 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 El primer punto, cuando hablamos de aprender a lidiar con las dificultades de la vida, es identificar razones de la dificultad. Es lo primero. ¿Qué quiere decir esto? Identificar las razones por las que vienen las dificultades. Ahí tiene usted esa hojita que les doy, ese bosquejo, ahí anote las cosas que no están ahí, que le van a ayudar. Pero es identificar razones de la dificultad. El primer punto. ¿Qué quiero decir con esto? Identificar las razones por las que vienen las dificultades. Y yo consideré tres razones. Tres razones. En primer lugar, y lo primero que quisiera hacer aquí es que el pasaje aquí nos muestra algo importante, que los problemas son inevitables. Es parte de la vida. Entonces, aquí vemos que tanto el hombre prudente como el hombre insensato, ¿no es cierto? O sea, el hombre prudente, el que oye, ¿no es cierto? El que oye la palabra de Dios y la hace, pero también el hombre insensato, el que oye la palabra de Dios y no la hace. Bueno, en ambos casos, sus casas sufrieron el embate de la lluvia, de los ríos, de los vientos. O sea, ambos tuvieron dificultades. Ambos se enfrentaron a adversidad en la vida, ¿no es cierto? Entonces, los problemas son inevitables, son parte de la vida. Entonces, por otro lado, podemos sacar la conclusión de que tanto el creyente obediente, el creyente espiritual, el creyente desobediente y el inconverso también van a enfrentar dificultades en la vida.
Pero, es importante identificar probablemente 3 tipos de razones porque a veces vienen las dificultades. Y la primera razón que yo quisiera compartirles, porque a veces podemos tener dificultades, es porque Dios nos está probando. A veces tenemos problemas, surgen unas situaciones y tenemos que entender que a veces Dios nos está probando. Y un buen ejemplo de esto es lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y eso lo podemos encontrar en Deuteronomio 8, 1 al 3. Mire lo que dice Deuteronomio 8, capítulo 8, versículo 1 al 3. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y mire lo que dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. Y dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Por qué entonces Dios hizo pasar por adversidad a su pueblo Israel? ¿Por qué los afligió? ¿No es cierto? Para probarlos. ¿Para probarlos para qué? Para sacar a la luz lo que realmente había en su corazón. Y a veces tenemos problemas o dificultades en la vida. ¿Por qué? Porque Dios nos está probando. ¿Para qué? Para sacar a la luz lo que realmente hay en nuestro corazón. No es para que Dios se enterara, ¿no? No para que Dios se entere de lo que, o se enterara de lo que había en el corazón de ellos, sino para que ellos fueran confrontados cuál era su verdadera disposición y cuál era su verdadera actitud, ¿no es cierto?, para con Dios. Y cuál era su verdadera disposición y cuál era su verdadera actitud de confianza en ese Dios. Era para mostrarle hasta dónde ellos realmente estaban dispuestos a mantener una vida de obediencia a sus mandamientos. Los voy a probar. O sea, ¿por qué estamos pasando estos problemas? Podría decir el pueblo de Israel en ese momento cuando lo estaban viviendo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar pasando esto? Y aquí está la respuesta. Porque Dios está diciendo, bueno, los estoy probando. Porque yo quiero que ustedes sepan, no yo, porque yo ya lo sé, yo quiero que ustedes se den cuenta, se confronten, qué es lo que realmente hay en su corazón para conmigo. ¿Ustedes confían en mí? ¿Ustedes están dispuestos a ser obedientes o no? ¿No es cierto? ¿Y esto qué tanto se parece a nosotros? ¿Qué tanto se parece esta situación de Israel con nosotros? ¿Es totalmente distinto? No, es muy parecido, muy similar. ¿Ya? El apóstol Pedro dice lo siguiente en 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 al 7. En lo cual vosotros os alegráis, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, dice Pedro, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, como pueblo de Israel, a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así como Israel fue probado, nosotros también somos probados en cuanto a nuestra fe, nuestra confianza y nuestra dependencia y nuestra obediencia al Señor. Así
Una de las razones por qué a veces tenemos dificultades es porque el Señor nos está probando. Y no es agradable, ¿no es cierto? No nos gusta eso como parte del plan de Dios para nuestras vidas. Pero eso es así. Segunda razón por la que nosotros pasamos dificultades o problemas, y que se mencionó aquí, en la clase de la mañana, es porque el enemigo nos quiere estorbar. También. No solamente porque Dios nos prueba, sino porque también el enemigo, querido hermano, querida hermana, es porque el enemigo te quiere estorbar. Él quiere poner obstáculos, él quiere impedir que experimentemos los buenos propósitos de Dios. Satanás se va a encargar de ponernos dificultades porque él no quiere que en su vida se cumplan los propósitos de Dios. No quiere. Y también como iglesia. Vamos a ser estorbados por el enemigo. Así que, como dice 2 Corintios 2:11, dice, porque Satanás, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, dice Pablo. Pablo está siendo consciente de que Satanás maquina cosas contra los creyentes. ¿Y qué significa maquinaciones? Es un plan urdido, diseñado, entretejido para conseguir algún propósito, generalmente sirviéndose de medios poco honestos. Satanás tiene una estrategia, se le ocurre una estrategia y dice, ok, esta es mi estrategia para esta persona, este creyente, este hijo de Dios. Porque mi objetivo es verlo allá, en el suelo, que no se vuelva a parar nunca más. Efesios 6:11-13 dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra, ¿qué dice? Las acechanzas del diablo. Porque nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, no es contra las personas, sino, dice, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Tenemos una lucha real. Y como dijo alguien en la clase de la hermana Santa, dijo, de repente uno se enreda en una discusión y uno cree que es una cuestión puramente, no, es una cuestión terrenal, una cuestión puramente humana. Y uno se le olvida de que hay una realidad espiritual. Y tenemos una lucha espiritual. Y hay seres espirituales de maldad que buscan destruirnos. Y a veces, a través de una simple discusión, la cosa se puede tornar en algo mucho más grande. ¿Y quién está detrás de eso? El enemigo. Esa es otra razón por qué tenemos dificultades. Porque el enemigo nos quiere estorbar. Tercera razón, ¿por qué podemos enfrentar dificultades en la vida? Y esta es la que a mí me causa tristeza y nos podría causar tristeza a todos. Y procuramos en lo posible, aferrado al Señor, que esto no ocurra en nuestra vida. ¿Cuál es? ¿Producto de nuestros errores? ¿Producto de nuestras malas decisiones? ¿O producto de nuestro pecado? Y a veces tenemos problemas en la vida por eso. A veces tenemos problemas en la vida porque tomamos malas decisiones. Y cuando vienen las consecuencias, a veces incluso nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto? Y el Señor mira de arriba y dice, bueno, tomaste una mala decisión.
No viniste a mí. No viniste a mí pidiendo dirección, reconociendo que necesitabas de mí para tener sabiduría, para saber cuál era la decisión correcta. No viniste. Tomaste la decisión y ahora estás viviendo las consecuencias. Y a veces uno no nota eso. Es increíble. Yo he aprendido en la vida cristiana, ya aprendimos con mi esposa de malas decisiones que tomamos como familia. Y por eso, cuando estábamos en Chile, mi esposa me preguntaba, Ricardo, ¿tú estarías dispuesto a volver a Acapulco? Yo le dije sí. Yo estoy dispuesto a ir a China si Dios quiere. Pero lo único que yo necesito es que Dios me dé evidencias claras de que eso es su voluntad, porque nunca más voy a tomar ninguna decisión, ni menos de ese calibre, sin tener evidencias de que es la voluntad de Dios. Porque yo sé que cuando usted toma decisiones sin consultar a Dios, sin estar bajo la dirección de Dios, hermano, usted se mete en problemas y después para salir no va a ser tan fácil. Así es. Mire, Josué 7:1-5 dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. El oro, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? El oro que tomó ahí y lo escondió debajo. Y dice, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, a esta ciudad para conquistarla, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Jai. Recuérdense que ellos acababan de haber ido contra Jericó y la destruyeron, y fue tremendo la victoria de Israel. Ahora están frente a otra situación, pero entre medio de lo que pasó en Jericó y ahora que van a ir hasta otra ciudad, a Acán se le ocurrió la gran idea de hacer algo que Dios le había dicho, no se le ocurra hacer algo así. Y él lo hizo. Y volviendo Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, miren. ¿Sabe? Ya una victoria que tuvimos ya en Jericó, ¿para qué vamos a ir todos si esto va a ser pan comido? Si no suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. O sea, el ánimo se vino por los suelos. ¿Por qué? ¿Por qué? Seguramente se estaban preguntando, pero ¿por qué si allá fue tan fácil la victoria, tan impresionante la victoria, con un pueblo mucho más grande, mucho más numeroso, y ahora con unos pueblos más chiquititos, quedamos pero humillados? El pecado. El pecado. Entonces, esa es otra de las razones por que a veces podemos encontrarnos en medio de dificultades en la vida, porque tomamos malas decisiones por nuestros errores y a veces por nuestro pecado. Triste. Ojalá que esta no sea la razón por la que nosotros tengamos que enfrentar dificultades este año, ¿no es cierto? Eso es lo que yo no quisiera que me pasara a mí, a mi familia, y no quiero que les pase a ninguno de ustedes, obviamente, hermanos queridos. Ahora, si usted está pasando problemas, dificultades porque Dios lo está probando, hermano, gócese. Suena como contraproducente, no, gócese porque está pasando problemas. Pero si Dios lo está probando y por eso usted está pasando problemas, gócese. ¿Por qué? Porque Dios está tratando con usted, pues Él lo está haciendo un mejor creyente, una mejor creyente. ¿Por qué? Porque Dios lo quiere usar.
porque usted es importante para Dios. Así como el Señor Jesús eligió a unos pescadores, hizo de esos hombres algo impresionante que impactaron el mundo de ese tiempo, Dios lo puede usar a usted. Pero Dios lo va a aprobar. Y gócese, como dice Santiago 1, 2 al 3. ¿Qué dice Santiago 1, 2 al 3? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Gócese. ¿Por qué? Porque Dios lo está haciendo una mejor persona. Si está pasando dificultades porque Satanás está estorbándolo, también gócese. ¿Por qué? Porque esto muestra que usted está yendo por el camino correcto de la voluntad y de los propósitos de Dios. Por eso Satanás está enojado. Como alguien dijo, si usted no está teniendo problemas, no, su vida está pero relajada. Señor, qué raro. Otros creyentes dicen que tienen problemas, dificultades, y yo no. Ahí preocúpese. Porque no está pasando nada en su vida, preocúpese. Porque probablemente usted está pero totalmente lejos del centro de la voluntad de Dios misma. Y Satanás no tiene ninguna preocupación con usted y no tiene ninguna preocupación cuando hay iglesias que son así. No, Satanás está tranquilo. Ahí déjemelo donde están. Ahí estamos bien. Pero con el creyente que busca obedecer los propósitos de Dios en su vida, ahí el enemigo sí se va a enojar. Así que, y si está pasando problemas o consecuencias de sus errores, malas decisiones o pecado, ¿qué nos queda? Humíllese. Aunque esta es la situación más triste por la cual un creyente puede pasar dificultades, lo único que necesita usted es humillarse, nada más. Delante de Dios, obviamente. ¿Para qué? Para ser restaurado. Y Dios lo va a restaurar. Porque el corazón contrito y humillado, ¿qué dice la palabra de Dios? No despreciarás tú, oh Dios. Recuerdo un hermano ahí en Chile, el hermano Manuel Pinto. Yo lo fui a visitar, lo fui a visitar a su casa. Estaba allí en su dormitorio, le estaba acostado en la cama con su pie todo enyesado. Y estuvimos conversando. Bueno, hermano, ¿qué le pasó? Bueno, ahí tuve un problema. Los meniscos se me rompieron, me tuvieron que hacer una cirugía y todo el asunto. En ese momento él no me contó detalles más acerca del problema que le pasó. Pero después, al pasar el tiempo, recuerdo en una conversación con él me empieza a contar la historia completa. Entonces, obviamente, si la historia llegaba ahí, era el hermano está pasando un problema de salud en este caso, con su pie enyesado, y eso tiene una serie de implicaciones. No puede ir a trabajo, tiene que quedarse en cama y todo eso. Y todas las complicaciones. El hermano está pasando problemas. Y después, en el tiempo, me cuenta toda la historia. Resulta que era un día jueves. Ese día jueves había reunión en la iglesia. Normalmente había reunión de estudio y oración. Y ese día jueves, al hermano le tocaba dirigir la reunión de ese día. Pero ese día había partido de fútbol. Y al hermano le encantaba jugar fútbol. Así que empezó en una lucha interna, interior. ¿Voy y cumplo con mi responsabilidad de dirigir o me quedo a jugar el partido de fútbol en el campeonato de la empresa? ¿Y qué decidió? Jugar fútbol. Y dice que en esa estaban ahí jugando el partido y de repente va a salir un tiro de esquina y sale el tiro de esquina y él se levanta y cuando cae, la rodilla hizo algo ahí, un ruido. El hermano después decía, yo sé por qué me pasó. Desobediencia. Estaba pasando problemas por desobediencia. ¿Y qué hace uno ahí?
se inclina, agacha su rostro, cierra sus ojos y le dice a Dios, perdóname, Señor, perdóname. Y Dios lo va a restaurar. Porque el que no quiere que usted haga eso es el enemigo. El enemigo quiere dejar ahí alimentar esa culpa, que usted se quede ahí. Segundo, conocer recursos ante la dificultad. ¿Qué quiero decir con esto? Conocer los recursos que nos da la palabra de Dios para enfrentar la dificultad. Conocer los recursos que nos da la palabra de Dios para enfrentar la dificultad. Mire, porque la palabra de Dios nos da guía y esperanza para enfrentar los problemas. Mire lo que dice Romanos 15:4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, o sea, allá en el Antiguo Testamento, dice, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mire, qué tremendo. La palabra de Dios tiene recursos para nosotros para enfrentar las dificultades. Porque todo lo que pasó allá en el Antiguo Testamento nos deja enseñanza, nos deja esperanza. Por ejemplo, nos deja una guía. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, con lo que vemos allá atrás, allá en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios nos va indicando el camino por donde debemos ir y por donde no debemos ir. Al ver lo que pasó allá atrás, en el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios. Y esto, incluyendo los tiempos de adversidad, ella nos da luz para saber cuál es la dirección que debemos tomar para poder salir victoriosos de esas dificultades. Por eso la palabra de Dios, hermano, es algo que yo trato de hacer entender. Yo no sé si cuando lo digo las personas me captan o no me captan. Porque nosotros hacemos una asociación, como la gente allá afuera, ¿no es cierto? La gente que es religiosa, de otras religiones, hacen una conexión con la palabra de Dios que yo digo, todavía no entienden de qué se trata la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un manual de vida. Es como la guía, no solamente para el creyente, para todo el mundo. Si una persona quiere decir, ok, mi vida no tiene sentido y propósito, busque aquí y va a encontrar el propósito y el sentido de la vida. Es aquí donde usted va a encontrar eso. Entonces, la palabra de Dios nos da guía. También la palabra de Dios nos provee principios. Principios para todas las áreas. Para las áreas familiar, para las finanzas, para las relaciones con las personas, espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Nos tiene principios. Están aquí. Como pasó con una persona que estaba orando a Dios. Era una creyente que conoció a un joven no creyente. Y ella tenía la duda. ¿Será o no será? ¿Será la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios? Y ella, para buscar una respuesta de parte de Dios, se puso a orar. Recuerdo que parece que la oración que hizo ella fue algo así. No sé si era así, se pone a llover o si me llama por teléfono, una de las dos cosas, no me acuerdo bien. Para pedir una evidencia de la voluntad de Dios. Y por lo que ella oró, ocurrió. Y uno dice, es increíble. Cuando aquí en la palabra de Dios ya está clarito. ¿Cuál es el principio que ella debía aplicar en una situación de ese tipo? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es claro. Aquí está el principio, pero ¿cuál es el problema? Obvio que no hemos entendido, en el caso de ella, no entendía qué realmente es la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa guía, es ese manual, que tiene principios, que nos guía para ayudarnos a tomar buenas decisiones. Y bueno, ¿qué les digo? ¿Cómo está su matrimonio hoy?
Él caminando para allá y ella caminando para allá. También nos da esperanza, hermano, la palabra de Dios, pues ella nos enseña las verdades y las promesas en las que podemos andar seguros. Sí, la palabra de Dios nos enseña verdades y promesas sobre las cuales nosotros en la vida podemos caminar seguros, porque si yo estoy viviendo en obediencia a esas verdades y esos principios, yo puedo caminar en la vida tranquilo. Dice Salmo 23, 4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Así. Así. Entonces ahí, hermanos, vemos, ¿no es cierto?, que la palabra de Dios tiene recursos para enfrentar las dificultades de la vida. Tercero, reconocer factores en la dificultad. ¿Qué quiero decir con esto? Reconocer otros factores que influyen en cómo manejamos la dificultad. Mire, nosotros, aparte de luchar con la dificultad, en medio de la dificultad luchamos con otros factores. Y eso a veces complica más las cosas. Por ejemplo, uno de los factores determinantes tiene que ver con nuestra fe. Y le voy a poner un ejemplo. Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Aquí está hablando de una situación que vivió Jesús con los discípulos. Y dice, y entrando él en la barca, el Señor Jesús, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Señor, sálvanos que ya estamos casi a punto de morir. Él les dijo, ellos estaban en pánico. Y él les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos, y dice, y el mar le obedece? Y lo que uno aprende en la vida cristiana, hermanos, que es una cosa muy diferente. Es entender la definición de qué es fe. Uno va al instituto, uno toma clases, uno toma un libro de teología y él piensa en cualquier de esos grandes escritores teológicos, teólogos, y usted lee la definición de fe y se la aprende de memoria. Una cosa es entender, es saber, es conocer la definición de fe, y otra cosa muy distinta es tener que vivir, que es la fe. No es lo mismo, es muy diferente. Entonces, lo que nosotros necesitamos cuando estamos en medio de la dificultad y cuando un factor que es determinante en cómo enfrentamos la dificultad es la fe, nosotros lo que necesitamos es conocer realmente quién es Dios. Conocer, no digo conocer intelectualmente, teológicamente, ¿no? Conocerlo, así, vivirlo. A eso me refiero. ¿Por qué? Porque Jesús estaba ahí con ellos en la barca. O sea, está ahí, está Jesús, están los discípulos. Ellos sabían que él estaba ahí. Y empieza la tormenta, la tempestad. ¿Y cuál es su reacción? Entraron en pánico. Y ahí estaba Jesús. Y después, más encima, cuando él calma la tempestad, ¿cuál fue la pregunta que hicieron? ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces, ¿qué nos dice eso?
que no tenían claro quién era Jesús. Y así nos pasa a nosotros. Eso es lo que necesitamos nosotros. Eso tiene que ver con nuestra fe. La fe tiene que ver con eso. ¿Qué tanto conocemos al Dios de la Biblia? Al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. ¿Qué tanto lo conocemos? Mire, Job dijo esto: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Otra versión lo dice así: he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Si lo parafraseamos, esto sería así: había escuchado de ti, pero ahora te conozco personalmente. Es otra cosa. Ahora te conozco, Dios. Ahora recién, como dicen en México, no sé cómo se dice en Colombia, y no me acuerdo cómo se dice en Chile. Ahora me cayó el 20. Ahora realmente logro dimensionar quién es ese Dios. Así es. Entonces, un factor que, hermano, influye, es determinante en medio de la dificultad y de los cuales tengo que ser consciente, es mi fe, mi confianza en Dios. Otro factor es, y también es complicado, las emociones. Lamentablemente, hermano, nuestras emociones nos pueden paralizar. Las emociones nos pueden hundir cuando estamos pasando por esas dificultades, esa adversidad. Ahí está esa emoción de, ¿cómo se llama?, inseguridad, de ansiedad, de pánico. Ahí está, cuando estamos pasando en medio de la dificultad. Ojalá pudiéramos, no sé, tomar algo, meter la mano en nuestro interior y sacarnos esa emoción y sentir automáticamente paz. Porque eso nos ayudaría a manejarnos mejor en medio de la dificultad, pero no se puede hacer. Mateo 14, 26 al 30 dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar, dice. Ahí, imagínense a los discípulos gritando, que están con pánico. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiéndole Pedro, dijo: Señor, si eres tú, mire, Pedro ahí, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús, pero viendo la fuerza del viento, Pedro, la fuerza del viento, ¿qué dice? Tuvo miedo. Y empezando a hundirse, gritó diciendo: Señor, sálvame. El temor, el miedo, la angustia, inevitablemente, hermano, tiende a tomar control de nuestros pensamientos. Y cuando nosotros estamos en medio de la adversidad y estamos bajo el control del miedo, de la angustia, del temor, eso nos hace caer en desesperación. Y cuando estamos así, nosotros empezamos a buscar salidas desesperadas. Así que el factor de la fe y el factor de las emociones influyen cuando estamos en medio de la dificultad. ¿Cuál es el antídoto para eso? Aprender a conocer a Dios, para que nuestra confianza sea más sólida cuando estemos pasando en medio de la dificultad. Y lo último, entender, hermanos, que entender obediencia a la dificultad. ¿Qué quiero decir con esto? Entender que Dios está formando un carácter obediente. Mire, sinceramente, Dios está tratando con nuestra vida. No quisiéramos pasar por dificultades, pero Dios la está usando para desarrollar en nosotros un carácter obediente. Y aquí hay un ejemplo, como dice Lucas
Lucas 24, 41 al 44. 22, 41 al 44. Dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba muy intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Y el Señor estaba orando, el Señor Jesús, el que hizo tantos milagros, el que predicó a multitudes, ahora estaba ahí, en Getsemaní, inclinado, diciéndole al Padre, Padre, por favor, si es posible que yo no tenga que ir a pasar por todo esto que viene por delante. Él estaba orando eso. ¿Pero qué dijo? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Hebreos, el autor de Hebreos dice esto. Y Cristo en los días de su carne, Hebreos 5, 7 al 9, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, dice, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. ¿Qué trajo la obediencia del Señor Jesucristo a nuestras vidas? Que hoy día nosotros estemos sentados aquí en este lugar, hoy domingo, 4 de enero del 2026, lo que ocurrió hoy en Getsemaní, cuando Él estuvo dispuesto a priorizar la voluntad del Padre por sobre la de Él, en esa humanidad que se estaba resintiendo. Permite que hoy día estemos sentados aquí. Salvos por la eternidad. Y nadie puede cambiar eso. Así que, si el Señor Jesucristo hizo eso, ¿cuánto más nosotros necesitamos entender que Dios va a trabajar en nuestras vidas para tener un carácter obediente? Y por eso a veces experimentamos o pasamos por dificultad y tenemos que entender que Dios está formando eso. Proverbios 1:33 dice, mas el que me oyere, dice, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Un carácter, una vida obediente al Señor será como un ancla segura a las promesas de Dios a su disposición. Mire, nuestro Dios quiere desarrollar en nosotros ese carácter en que podamos decir con la misma convicción que el salmista pudo expresar de forma natural, estas palabras. Estas son las palabras del salmista. Salmos 46, 1 al 3. Miren las palabras del salmista. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Por tanto, no temeremos. Que el Señor nos ayude a que nos permita tomar estas herramientas para enfrentar esas dificultades de la vida. Oramos. Señor, no es fácil pasar por medio de dificultades, de adversidades en la vida. Pero nosotros, Señor, que somos tus hijos, tú nos has provisto de las herramientas, de los recursos, para que, Señor, las podamos pasar y podamos salir victoriosos. Y podamos tener, Señor, tu presencia en medio de las dificultades. Eso sí, Señor, es seguro. Así que damos gracias, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, para que tú tomes control de nuestro corazón, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos,
cuando tengamos que enfrentar dificultades de la vida para poder permanecer siempre, Señor, aferrados de tu mano. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un año más nos da el Salvador, un año más de gracia y amor, para servirle de corazón, para servir a Cristo. Quiero servir a mi Jesús, quiero esparcir doquier su luz, quiero anunciar su amor y su cruz, quiero servir a Cristo. Un año más yo quiero ser fiel y dar mi vida solo por Él. Qué privilegios vine así para servir a Cristo. Quiero servir a mi Jesús, quiero esparcir doquier su luz, quiero anunciar su amor y su cruz, quiero servir a Cristo. Un año más, que dicha será, tal vez muy pronto Cristo vendrá. Qué tiempo nos queda ya para servir a Cristo. Quiero servir a mi Jesús, quiero esparcir doquier su luz, quiero anunciar su amor y su cruz, quiero servir a Cristo. Bueno, que la gracia del Señor y que la paz del Señor nos acompañen no solamente esta semana, sino que este año 2026. Amén. Oramos. Dios, gracias, Señor, porque Padre Celestial, en ti siempre vamos a tener un refugio. Solamente ayúdanos, Señor, a llegar al punto en nuestra vida de conocerte, que realmente estemos convencidos de que tú sí eres nuestro refugio. Que en medio de la dificultad, en medio de las pruebas, en medio de la adversidad, Dios, podemos tomarnos de tu mano. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos y llévanos, Dios, con tu gracia y con tu paz a nuestros hogares, Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.